Quitó el espejo que su abuela le había prohibido tocar durante toda su vida. Detrás había una entrada secreta. Lo que encontró dentro le hizo llamar a la policía. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Richard Márquez permanecía inmóvil frente a la vieja casa de su abuela, como si el pasado lo hubiese sujetado por los hombros, impidiendo que diera un solo paso, sin enfrentar primero aquello que había dejado abandonado durante tantos años. El cielo de la tarde filtraba una luz dorada entre las ramas desnudas del gran roble que dominaba el patio delantero, proyectando sombras temblorosas sobre la fachada desgastada. La pintura descascarada, las ventanas opacas y el porche hundido daban al lugar una apariencia de abandono que contrastaba cruelmente con los recuerdos cálidos y confusos de su infancia. El buzón inclinado, con el apellido Clark casi borrado por el sol y la lluvia, parecía un susurro de advertencia. Aquí el tiempo había pasado sin misericordia. Richard respiró hondo, sintiendo cómo el aire cargado de polvo y humedad le raspaba la garganta. Hacía apenas 3 semanas que habían enterrado a su abuela, una mujer que había sido más figura de autoridad que refugio, más muro protector que abrazo. Su relación había estado marcada por silencios, reglas estrictas y una vigilancia constante que él, de niño, había interpretado como dureza, pero que ahora en la ausencia definitiva de ella, adquiría un tono distinto, quizá más trágico, quizá más humano. Y aún así, había sido la única familia que le quedó después de perder a sus padres. Pensar en ellos le provocó un nudo en el estómago. Durante años aceptó sin protestar la versión oficial del accidente, la narrativa sencilla que le habían repetido hasta que se volvió parte de su identidad. Ahora que volvía a esta casa, ese relato comenzaba a sentirse frágil, como un cristal a punto de resquebrajarse. Cuando por fin subió el primer escalón del porche, la madera crujió bajo su peso con un sonido seco que le recordó de inmediato su niñez. Cada tabla parecía tener memoria propia. Extendió la mano hacia la puerta, giró la perilla y empujó despacio. Un olor familiar lo recibió, mezcla de polvo acumulado, madera envejecida y un toque leve de las flores que ella solía perfumarse. Era un aroma que pertenecía a otra época, como si el aire en ese lugar hubiese quedado atrapado en el mismo día en que la abuela dio su último suspiro. Al entrar, la penumbra lo envolvió igual que un abrazo frío. Las cortinas seguían corridas, filtrando la luz en haces dorados que tocaban los muebles como dedos tímidos. Richard avanzó unos pasos, sintiendo bajo sus zapatos una fina capa de polvo que se levantaba con cada movimiento. La sala estaba intacta. El viejo televisor sobre un carrito oxidado, el sillón tapado por un mantel tejido a mano, las fotos enmarcadas sobre la repisa. Se detuvo frente a ellas, incapaz de mirar sin remover emociones enterradas. Allí estaba él, con 8 años, sosteniendo un balón de fútbol con expresión de orgullo. Más a la derecha, la última foto de sus padres, tomada un verano antes de que todo cambiara para siempre. Los rostros sonrientes lo observaron, y por un instante sintió un golpe de nostalgia que casi le arrancó el aire. Pasó la yema de los dedos sobre el marco, quitando el polvo. El silencio pesaba. Quiso hablar, decir algo al vacío, pero sus labios no se movieron. Se dirigió lentamente hacia la cocina, como si cada habitación representara un capítulo de un libro que nunca terminó de leer. Los gabinetes marrones seguían torcidos. El refrigerador estaba cubierto de imanes viejos de tiendas locales que ya no existían, y el suelo de linóleo mostraba grietas como relámpagos congelados en el tiempo. Recordó a su abuela preparando sus platos favoritos, cantando apenas por encima de un murmullo, siempre deteniéndose cuando notaba que él la escuchaba. Todo aquí parecía detenido, como si la casa hubiese decidido congelarse el día en que ella se fue, negándose a aceptar cualquier cambio sin su permiso. Subió por el pasillo estrecho, observando las fotos colgadas en la pared, cada una un fragmento de vidas ya apagadas. Cuando llegó a la puerta de su antigua habitación, la empujó y sintió de inmediato un peso en el pecho. La cama seguía hecha con la misma manta azul marino. Los pósteres de jugadores de baloncesto seguían torcidos, aferrados a la pared como ecos del niño que había dormido allí. Le resultaba incómodo ver cómo su infancia había sido preservada como un museo sin visitantes.
Había algo doloroso en esa dedicación silenciosa de su abuela, algo que hablaba de soledad y memoria. Pero lo que realmente lo atraía, lo que desde que llegó latía al fondo de su mente como un tambor, era la habitación al final del pasillo. La puerta de la que había recibido órdenes estrictas de no cruzar jamás. La puerta que ahora, por primera vez en su vida, estaba ligeramente entreabierta. Se detuvo frente a ella, sintiendo cómo la piel de la nuca se le erizaba. De niño, la voz de su abuela había sido suficiente para alejarlo de esa habitación, con la precisión de un ejército disciplinado. «No entres en mi cuarto, y nunca toques el espejo. Nunca». La severidad de esas palabras aún vibraba en su memoria. Empujó la puerta con suavidad, como si temiera despertar algo dormido dentro. La habitación estaba silenciosa, casi solemne. Una cama grande, cubierta con una colcha cuidadosamente alisada, ocupaba el centro. Sobre la mesita de noche había una Biblia, un par de lentes plegados y una botella de pastillas sin abrir. Las cortinas, cerradas como en el resto de la casa, imprimían una atmósfera de santuario abandonado. Pero nada le llamó tanto la atención como el espejo en la pared del fondo. Era mucho más grande de lo que recordaba. Un rectángulo imponente, con un marco de madera oscura, tallado con patrones intrincados. Pero lo más inquietante era la forma en que estaba sujetado. No colgado, no apoyado, atornillado con gruesos pernos al muro. ¿Quién fijaba un espejo así? ¿Y para qué? Richard sintió un leve escalofrío. En su infancia, aquel espejo había sido prohibido. Ahora, verlo de cerca, tan rígidamente asegurado, hacía que todas las advertencias de su abuela adquirieran un peso nuevo, duro, incómodo. Retrocedió un paso, incapaz de apartar la vista de ese objeto. Intentó calmarse recordándose lo racional que era, lo lógico. Nada de espejos embrujados ni historias fantásticas. Esto debía de tener una explicación sencilla. Sin embargo, algo debajo de esa superficie pulida, algo más profundo que el vidrio, parecía observarlo. Un repentino timbre lo sobresaltó. Bajó corriendo al recibidor y entreabrió la puerta. Era la señora Grant, la vecina de enfrente, con un gesto nervioso, casi tembloroso. Lo saludó con una sonrisa forzada y le ofreció condolencias mientras sus ojos se movían inquietos hacia las ventanas de la casa, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Le preguntó si pensaba quedarse mucho tiempo allí. Su tono no era de curiosidad, sino de preocupación, casi de miedo. Cuando él respondió que planeaba trabajar en la casa durante varias semanas, ella apretó los labios, miró una vez más hacia el interior y dijo en voz baja: «Solo, ten cuidado aquí, ¿sí?». Antes de que Richard pudiera responder o pedir una explicación, ella se marchó apresurada, casi sin darle la espalda a la casa, como si quisiera mantenerla vigilada mientras retrocedía. Richard cerró la puerta lentamente, sintiendo que su respiración se aceleraba sin razón aparente. Las palabras de la vecina se quedaron suspendidas en su mente, añadiendo un peso invisible al ambiente. Intentó sacudirse la inquietud recordándose que era adulto, que no creía en supersticiones ni en miedos infundados. Sin embargo, sintió la certeza incómoda de que algo en esa casa, algo que su abuela había guardado con férrea determinación, no quería ser descubierto. Volvió al pasillo y desde allí contempló nuevamente la puerta de la habitación prohibida. Sabía que tarde o temprano tendría que entrar para comenzar la reforma. Sabía que tendría que enfrentarse al espejo y a lo que éste simbolizaba. Las deudas, la necesidad de vender la casa, sus obligaciones como heredero. Todo lo empujaba hacia adelante. Pero más allá de eso, había una inquietud profunda, un instinto casi primitivo que le decía que detrás de ese espejo se escondía algo más que un simple capricho de una anciana. Cerró la puerta del cuarto con suavidad, pero dejó la luz encendida. La delgada franja luminosa que se escapaba por debajo de la puerta parecía el ojo vigilante de un guardián invisible. Mientras se alejaba, sintió que algo en la casa, quizás el propio silencio, contenía el aliento, esperando el momento en que él se decidiera a cruzar el umbral de lo desconocido. Ese momento llegaría pronto, muy pronto. La mañana siguiente,
llegó envuelta en una luz grisácea que apenas lograba atravesar las cortinas pesadas de la casa. Richard despertó sobresaltado, con la sensación de haber dormido a medias, atrapado entre sueños fragmentados y vigilias inquietas. Durante la noche había escuchado crujidos, susurros del piso que atribuía a la edad de la casa, pero que igual le erizaban la piel. Aún así, se obligó a levantarse, convencido de que tenía que mantener la mente ocupada si quería evitar ser consumido por las sombras del lugar. Preparó un café rápido en la cocina silenciosa, escuchando el silbido del hervidor como si fuese un pequeño recordatorio de que las cosas ordinarias aún existían. Pero incluso ese sonido parecía apagado, empequeñecido por la atmósfera pesada que dominaba la casa. Al tomar la taza caliente entre las manos, pensó en su abuela, en sus manos arrugadas preparando café en esa misma cocina, mientras él, de niño, se quejaba de la escuela. Era extraño pensar en ella ahora, sabiendo que había vivido aquí con una vida paralela, un mundo secreto que él jamás imaginó. Se preguntó cuántas veces había bajado ella a la habitación prohibida sin que él notara nada. Con el café aún a medio terminar, Richard decidió que el día no podía seguir deslizándose en recuerdos. Debía empezar el trabajo, y aunque sabía que podía comenzar por cualquier otra parte de la casa, algo dentro de él lo empujaba hacia la habitación de la abuela, hacia el espejo que había dejado fuera de su sitio la noche anterior. Una parte racional de su mente insistía en que no era lógico empezar por lo más complejo. Sin embargo, otra parte, más visceral, más profunda, sabía que no podría avanzar, ni física ni emocionalmente, si no enfrentaba primero ese punto ciego en el que todo parecía converger. Regresó al pasillo y abrió la puerta del cuarto prohibido. La luz que había dejado encendida toda la noche bañaba la habitación con un tono mortecino y frío. El espejo seguía apoyado contra el mueble donde lo había dejado. Demasiado grande, demasiado presente, como si lo mirara. Richard tragó saliva y avanzó despacio, sin apartar la vista del enorme marco. Observó los pernos que había retirado el día anterior. Parecían más gruesos y más firmes de lo que recordaba. Se preguntó qué impulso había llevado a su abuela a fijar ese espejo con tanta fuerza. ¿Miedo? ¿Precaución? ¿O algo más? Se arrodilló para examinar la pared y fue entonces cuando lo vio con claridad. Una ligera línea rectangular marcada en la pintura, casi imperceptible, pero ahora evidente para él después de haber retirado el espejo. Puso la palma de la mano sobre la superficie y sintió una vibración leve, un eco hueco que no debería existir en una pared sólida. Apartó un poco más el espejo y pasó los dedos por la pintura, buscando algo, cualquier imperfección que delatara un mecanismo. La pintura estaba más fresca en algunos puntos, como si hubiera sido retocada varias veces a lo largo de los años. Finalmente sus uñas rozaron un borde metálico enterrado bajo una capa de pintura seca. Con cuidado, usando la punta de un destornillador, raspó hasta que apareció un pequeño gancho de metal, tan cuidadosamente disimulado que habría pasado desapercibido a cualquier observador casual. Su corazón latía rápido, cada vez más fuerte, como si fuese consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral importante, uno del que no habría retorno posible. Respiró hondo y tiró del gancho. Hubo un clic seco, casi como un suspiro mecánico, y la sección rectangular de la pared se movió ligeramente hacia adelante. Un olor frío, húmedo, cargado de polvo retenido por décadas, escapó de la abertura. Con ambas manos, empujó la puerta oculta y ésta cedió lentamente, revelando un pasadizo estrecho, apenas iluminado por el reflejo que entraba desde la habitación. Más allá, una oscuridad profunda parecía absorber la luz. Una escalera metálica descendía verticalmente hacia un espacio que no se veía, un vacío en el que la luz moría sin poder tocar el fondo. El cuerpo de Richard reaccionó antes que su mente. La piel se le erizó y un temblor recorrió su espalda. Sin embargo, una determinación extraña, casi instintiva, lo impulsó hacia adelante. Era como si, al abrir esa puerta, hubiese activado un destino que llevaba años esperando. Buscó su linterna en la caja de herramientas y, tras encenderla, apuntó el haz hacia abajo. La luz reveló apenas los primeros peldaños, cubiertos por una capa de polvo tenue, como si nadie hubiese bajado en mucho tiempo,
aunque él sabía que esa impresión era falsa. Su abuela había tenido un secreto, uno que había mantenido oculto incluso de él, su único nieto. Tomó el borde de la escalera y bajó el primer escalón. El metal crujió, pero resistió. Luego el segundo. El sonido reverberó por el pasadizo como un murmullo que acompañaba sus movimientos. A medida que descendía, la luz del cuarto se hacía más pequeña, hasta convertirse en un punto lejano que parecía contraerse, como un ojo que se cerraba. El aire se volvía más frío, más denso. Podía oír su respiración en ese silencio subterráneo, un ritmo leve y constante que le recordaba que, a pesar del miedo, estaba vivo. Cuando sus pies tocaron el suelo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Frente a él se extendía un espacio amplio, casi tan grande como el piso superior de la casa. Las paredes eran de concreto reforzado con vigas de acero, y el techo mostraba signos de una construcción meticulosa, como si todo hubiese sido planeado por alguien con conocimientos técnicos avanzados. No era un refugio improvisado, se parecía más a un archivo subterráneo o un centro de vigilancia abandonado. Richard avanzó con la linterna, iluminando mesas cubiertas de papeles amarillentos, máquinas de grabación antiguas, monitores apagados y cajas apiladas ordenadamente. La organización del lugar hablaba de una mente disciplinada que había dedicado años, quizás décadas, a construir ese archivo clandestino. La luz de la linterna se deslizó por estantes repletos de carpetas, cada una etiquetada con fechas, nombres o códigos que no entendía. Se acercó a una mesa central, donde había cuadernos abiertos con la letra de su abuela. Anotaciones breves pero precisas, observaciones sobre vehículos sospechosos, descripciones de personas que parecían vigilar ciertos lugares, listas de fechas marcadas con evidencia de patrones. Un escalofrío lo recorrió de nuevo. ¿Cuántas noches había pasado ella allí abajo, anotando cada detalle, mientras él dormía sin saber nada del monstruo que ella combatía sola? Movió la linterna hacia la pared del fondo y el corazón se le detuvo un segundo. Allí había decenas de fotografías. Rostros de niños, mujeres, hombres, ancianos. Muchas sonreían. Otras parecían tomadas sin que las personas supieran que habían sido fotografiadas. Y bajo varias de ellas había notas escritas a mano. Desaparecido. Sin resolver. Última vez visto. Un escalofrío helado subió por su espalda, como si esos rostros lo miraran directamente, exigiendo respuestas que nunca habían recibido. Dio un paso más, y de pronto, su mirada se detuvo en un par de fotografías que reconoció de inmediato. Eran sus padres, más jóvenes que en su memoria, captados en un momento espontáneo, riendo juntos. Bajo esas fotos, la letra firme de su abuela había escrito: «No fue un accidente». Richard sintió cómo las piernas le fallaban un instante. Todo su cuerpo pareció aflojarse, y tuvo que apoyarse en una mesa cercana para no caer. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras sacudidas sobre las paredes. Durante toda su vida había aceptado la tragedia como un capricho cruel del destino. Una mala suerte devastadora, pero ahora veía que la verdad que le habían contado no era tal. Su abuela lo había sabido. Había investigado durante años. Había guardado cada pista en ese escondite, protegida solo por su silencio férreo y un espejo atornillado. Se acercó más, casi con miedo de tocar las fotos de sus padres. Los ojos le ardían, pero se obligó a no mirar hacia otro lado. Había libros, carpetas llenas de recortes de periódicos, copias de informes policiales con anotaciones al margen, nombres subrayados, flechas que conectaban desapariciones y accidentes sospechosos. Era como si su abuela hubiese estado luchando en secreto contra una red oscura que operaba justo bajo las narices de la comunidad. Con pasos lentos y pesados, continuó explorando el lugar. Encontró cajas llenas de cintas de VHS etiquetadas con direcciones de la zona, fechas que se extendían por décadas, aparatos de escucha antigua, lentes para cámaras, mapas del vecindario cubiertos con marcas. Empezó a comprender la magnitud del trabajo que su abuela había realizado aquí abajo, sola, sin que nadie sospechara. No era paranoia, era vigilancia, era resistencia. Finalmente, llegó a una sección reforzada del búnker,
donde una puerta metálica con una rueda oxidada impedía ver el interior. Dudó unos segundos, pero giró la rueda y tiró con fuerza. La puerta se abrió con un gemido metálico, revelando una sala más pequeña, pero aún más ordenada. En el centro había un proyector apuntando a una pantalla blanca. Sobre una mesa cercana había varias carpetas abiertas, como si su abuela hubiese estado trabajando en ellas poco antes de morir. Richard encendió el proyector casi sin pensar, impulsado por un presentimiento que lo empujaba hacia adelante. La máquina vibró, escupió polvo y finalmente proyectó una imagen temblorosa sobre la pantalla. Lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Era la casa de sus padres, en una noche oscura, captada desde una distancia que permitía ver sin ser visto. Dos hombres cargaban algo envuelto en una sábana y lo metían en el maletero de un coche. No había sonido, pero la imagen hablaba por sí sola. La fecha en la esquina coincidía exactamente con la noche del supuesto accidente. Las manos de Richard se cerraron en puños. La respiración se volvió agitada, irregular. Todo lo que había creído durante su vida entera había sido una mentira. Sus padres no murieron por un azar cruel. Fueron eliminados. Y su abuela, desde aquel día, había vivido con el peso de esa verdad, protegiéndolo como podía, reuniendo evidencia sin descanso. Apagó el proyector y se quedó en silencio, escuchando únicamente su propio corazón martillar dentro del pecho. Subió por la escalera, casi sin sentir sus extremidades, cerró la compuerta y se apoyó contra la pared, respirando hondo como si el aire de la casa fuese más denso que el de aquel búnker. En ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. La sombra de aquel secreto ya lo había alcanzado y lo había marcado. Aquella herencia no era una casa vieja ni un conjunto de deudas. Era una misión, un compromiso sin elección posible. La casa parecía observarlo. El silencio era ahora un recordatorio constante de que su abuela había vivido una guerra sola. Y aunque Richard no quería admitirlo del todo, sabía que ahora esa guerra le pertenecía. El universo que había descubierto bajo el espejo no podía volver a ser sellado. El peso de la verdad, una vez revelado, no permitía el olvido. Richard avanzó hacia la sala, tambaleante. Se dejó caer en el sofá y se pasó las manos por el rostro. Había encontrado mucho más de lo que esperaba. Y lo que había encontrado cambiaría para siempre la manera en que veía su pasado, su presente y todo su futuro. Mientras la tarde caía lentamente sobre la casa, él entendió que el espejo no solo escondía un cuarto secreto, sino todos los secretos que su abuela había guardado para mantenerlo con vida, y que, al enfrentarlos, había cruzado un límite del que ya no había retorno. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada, envolviéndolo todo en un silencio que no era simple ausencia de sonido, sino una presencia opresiva, casi consciente, que parecía observar a Richard con la paciencia infinita de quien ha esperado muchos años para revelar su verdad. Después de horas sentado en el sofá, intentando digerir lo que había visto en el búnker, las fotos, los documentos, la evidencia incuestionable de que la muerte de sus padres no había sido un accidente, sentía que el mundo que conocía se desmoronaba lenta, pero implacablemente. A pesar del cansancio extremo, no logró dormir más de unos minutos seguidos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo envuelto en una sábana siendo cargado hacia un coche. Veía las anotaciones de su abuela sobre desapariciones. Veía el rostro de su madre congelado en una fotografía sonriente, que ahora tenía un significado distinto, más doloroso y más oscuro del que jamás podría haber imaginado. Cuando finalmente se levantó, cerca del amanecer, había algo nuevo en su interior. Una mezcla de rabia, miedo y una necesidad urgente de encontrar respuestas. Ya no podía limitarse a ser un espectador accidental del legado que su abuela había dejado bajo el espejo. Tenía que entenderlo todo, pieza por pieza, incluso si cada descubrimiento le arrancaba una parte del alma. Preparó un café aguado y amargo, incapaz de saborear nada, y regresó casi de inmediato a la trampilla escondida tras el marco del espejo. Sus manos temblaban, no solo por falta de sueño, sino por la certeza de que lo que encontrara hoy podría ser aún peor que lo que había descubierto el día anterior. Bajó por la escalera de metal con pasos más firmes esta vez, como si el miedo hubiera dado paso a una determinación sombría.
Encendió la linterna y avanzó hacia la mesa donde había dejado los diarios de su abuela. Tomó uno de los cuadernos más gastados, fechado más de 20 años atrás, y lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de listas, nombres, edades, fechas de desaparición. A veces aparecía una anotación: última vez visto cerca del parque. Patrulla respondió tarde. Vecinos escucharon ruidos, pero no hubo investigación. Las letras, firmes y constantes, transmitían una sensación de urgencia contenida. Su abuela no había sido una mujer impulsiva. Cada palabra parecía calculada, cada observación parte de un rompecabezas más grande. Conforme pasaba las hojas, comenzó a notar un patrón. Muchos nombres aparecían en grupos, vinculados por flechas, subrayados en rojo. En varias páginas se repetía un apellido: Avery. Primero como un nombre más, un político local que asistía a eventos y daba discursos sobre el progreso del pueblo. Luego, en fechas posteriores, su nombre aparecía rodeado de anotaciones más oscuras: coincidencia sospechosa, presentado como benefactor, conexión con el jefe de policía, posible relación con desaparición de 1997. Las anotaciones se volvían más densas con cada año que pasaba. Su abuela había seguido la pista de Avery durante décadas, mucho antes de que se convirtiera en senador. Y según lo que mostraban las hojas, lo había hecho sin la ayuda de nadie, aislada en esa casa, oculta tras su severidad, movida por un propósito que ni siquiera él, su propio nieto, había sospechado. Richard dejó el cuaderno a un lado y se acercó a una de las estanterías donde había cajas con grabaciones. Encontró una etiquetada con una fecha que coincidía con el año en que sus padres murieron. Su pulso se aceleró. Tomó la cinta con manos temblorosas y la colocó en el reproductor de VHS conectado a un monitor polvoriento. El aparato emitió un zumbido débil, y tras unos segundos de distorsión, apareció una imagen en blanco y negro. Era un callejón oscuro, visto desde lejos. Dos figuras conversaban, pero la imagen era demasiado borrosa para identificar sus rostros. Luego una camioneta entró en cuadro y la conversación se interrumpió. Las dos figuras subieron al vehículo y desaparecieron. En la pantalla quedaron solo sombras moviéndose en silencio. Ese fragmento por sí solo no revelaba mucho, pero la voz de su abuela resonaba de nuevo en su mente, como si hubiera estado esperando que él llegara a este punto para entenderlo. ¿Cuántas veces había visto ella esa cinta? ¿Cuántas noches había pasado aquí, intentando descifrar algo que el mundo entero se negaba a ver? Apagó el reproductor y buscó otras carpetas relacionadas con esa fecha. En una de ellas encontró fotocopias de informes policiales, con anotaciones al margen hechas con la misma letra firme que ya conocía. Subrayados, exclamaciones, nombres repetidos. Las páginas hablaban de un accidente automovilístico en el que habían muerto sus padres, con conclusiones oficiales que parecían encajar demasiado bien. En un comentario al margen, su abuela había escrito: testigo omitido. En otro, coches en escena antes de la llegada de la policía. Richard sintió que el aire se volvía más pesado. Se dejó caer en una silla y cerró los ojos por un momento. No era solo que sus padres hubieran sido asesinados, era que la verdad había sido cuidadosamente enterrada, protegida, disfrazada como un accidente trágico. Y su abuela, sola, anciana, había cargado con la tarea imposible de descubrir la verdad y preservarla. Ella no era la mujer fría que él recordaba. Era una luchadora clandestina, una vigía silenciosa que había escondido toda esa información para protegerlo. Y ahora que ella no estaba, esa responsabilidad recaía sobre él. Abrió otro cuaderno, esta vez uno más reciente. Allí encontró referencias al centro del pueblo, a reuniones de funcionarios, a movimientos inusuales de patrullas de policía, y en cada una de esas notas, el nombre de Avery aparecía vinculado de forma directa o indirecta. Richard se preguntó cómo había logrado su abuela recopilar tanta información sin que nadie sospechara. ¿Había tenido ayuda? Había sido más astuta y valiente de lo que él imaginaba. Cada detalle la hacía más grande en su memoria, más poderosa, más trágica. Mientras examinaba una pila de recortes de periódicos, descubrió otro documento crucial. Una lista de nombres con números marcados a un lado. Algunos de esos números estaban tachados,
Junto a esos nombres, había un comentario escrito con tinta más oscura. Confirmado. Richard sintió un estremecimiento. ¿Confirmado qué? ¿Su muerte? ¿Su desaparición? Encontró un mapa del vecindario con puntos marcados, unidos por líneas rojas. La red parecía un laberinto que se extendía por varios sectores de la ciudad. Había círculos alrededor de calles específicas, con fechas anotadas debajo. Tomó el mapa y lo extendió sobre la mesa. Miró las líneas rojas que conectaban distintos lugares y notó que uno de los puntos estaba cerca del lugar donde sus padres tuvieron el accidente. De repente, todo comenzó a encajar. No había sido un evento aislado. Era una pieza más de un patrón mucho mayor, una operación que se extendía por años y que su abuela había tratado de exponer antes de que fuese demasiado tarde. Buscando más pistas, Richard volvió a la pequeña sala del proyector. Encendió la linterna y examinó las carpetas que su abuela había dejado abiertas. Había notas sobre reuniones privadas, nombres de personas desaparecidas cuyas familias jamás recibieron respuestas, y un comentario breve que lo dejó helado. Aloha Street, 2345. Lo vi con mis propios ojos. La letra estaba temblorosa, como si hubiese escrito esas palabras durante un momento de pánico. Debajo, otra frase. No puedo confiar en nadie. Richard sintió una presión en el pecho. ¿Había sido perseguida su abuela? ¿Había recibido amenazas? ¿Había pasado sus últimos años viviendo con miedo constante? Era aterrador pensar en ella, probablemente sola en su habitación por las noches, escuchando cualquier ruido extraño, temiendo que lo que había descubierto la convirtiera en el próximo objetivo. Al pensar en esto, sintió culpa por no haberla visitado más, por no haber visto el peso invisible que cargaba. Pero en aquel entonces él era joven, demasiado centrado en escapar de ese ambiente opresivo y construir una vida propia. Nunca imaginó que la frialdad que percibía en ella era, en realidad, una coraza para protegerlo a él y proteger la verdad que descubría poco a poco. Mientras revisaba la sala, encontró una llave vieja dentro de un frasco de vidrio. La llave tenía una etiqueta que decía Gabinete 3. Volvió a la habitación principal del búnker y buscó el gabinete correspondiente. La cerradura se dio con un chasquido, y al abrirlo, encontró una colección de documentos sellados con sobres marrones. En el primer sobre había fotografías tomadas con teleobjetivo que mostraban a Avery entrando y saliendo de distintos edificios, algunos de ellos asociados con casos de corrupción. En otro sobre, encontró un informe escrito a mano por su abuela sobre la desaparición de una joven llamada Marlene, ocurrida en circunstancias inquietantemente similares a otras muertes que habían sido catalogadas como accidentes o suicidios. Cada pieza que encontraba agregaba un nuevo nivel de horror al panorama general. La red de mentiras, complicidad y violencia era demasiado grande para ser obra de una sola persona, incluso de Avery. Había más implicados: policías, funcionarios, empresarios. Aquellos que deberían proteger la ley parecían ser los primeros en violarla. Su abuela había descubierto algo monumental y había luchado en secreto contra un monstruo que podía aplastar a cualquiera que se interpusiera. Richard volvió a mirar la foto de sus padres. Ya no sentía solo tristeza o rabia. Había una convicción firme naciendo dentro de él, una que no sabía que era capaz de albergar. Entendió que no podía permitir que el trabajo de su abuela muriera con ella. Entendió que debía intervenir, aunque tuviera miedo, aunque no supiera por dónde empezar. Su abuela había dejado las piezas. Él debía completar el rompecabezas. Mientras apagaba la linterna para regresar a la casa, una idea se formó en su mente con la claridad de una decisión irreversible. No podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera darle voz a esa verdad. Sabía que era peligroso. Sabía que quienes habían matado a sus padres y perseguido a tantas otras víctimas no dudarían en silenciar a cualquiera que se acercara demasiado. Pero también sabía que, si él no actuaba, esas muertes seguirían siendo solo números, nombres olvidados en un archivo secreto que nadie más conocería. No estaba dispuesto a permitirlo. Al subir la escalera de regreso al cuarto de la abuela, comprendió que había dejado de ser el hombre cansado y herido que llegó a la casa días atrás. Ahora era alguien marcado por la verdad,
Alguien que debía continuar una lucha que no había elegido, pero que estaba obligado a enfrentar. Cerró la trampilla con un suspiro largo y profundo, como quien asume un peso del que ya no podrá liberarse. La casa estaba en silencio, pero ahora ese silencio no lo asustaba. Era solo el preludio de algo más grande. Esa noche, al acostarse sin siquiera cambiarse la ropa, supo que su vida acababa de transformarse para siempre. Y aunque aún no conocía el alcance del peligro, intuía que las sombras que su abuela había combatido en secreto ahora comenzaban a moverse hacia él. La madrugada se desvaneció sin que Richard se diera cuenta. El sueño apenas lo tocó, y cuando lo hizo, lo dejó más agotado que antes. Se revolvió en el sofá, incapaz de hallar una posición que calmara el torbellino que tenía en la mente. Al levantarse, con una sensación de cansancio profundo en el cuerpo, sintió que algo en la casa había cambiado. El silencio seguía allí, pero ya no era un simple vacío. Tenía un peso distinto, un ligero pulso, como si algo en la estructura misma de la casa estuviera atento, conteniendo el aliento para ver cuál sería su próximo paso. Su abuela había vivido así por años, vigilada por secretos y por sombras. Ahora lo entendía con claridad. Ese silencio no era normal. Era la pausa previa a un movimiento, la respiración contenida del peligro. Se acercó a la ventana del comedor y corrió apenas 1 centímetro la cortina. El aire frío de la mañana empañó el vidrio por dentro. Fue entonces cuando la vio, estacionada al otro lado de la calle, una camioneta oscura que no había estado allí el día anterior. No había forma de ver a quién estuviera dentro debido a los vidrios polarizados, pero la presencia del vehículo era demasiado precisa, demasiado fija como para ser casual. Richard se quedó inmóvil, observando la forma silenciosa y estática del automóvil. La puerta del lado del conductor estaba apenas entreabierta, como si alguien hubiese bajado hacía poco o como si estuviera todavía allí, quieto, esperando. Un escalofrío lo recorrió desde la nuca hasta la espalda. Se obligó a apartarse lentamente de la ventana, sin hacer ruido, como si temiera que un movimiento brusco pudiera delatarlo. En su mente se formó una pregunta dolorosamente obvia. ¿Quién sabía que él estaba allí? ¿Habían descubierto que había entrado al búnker? ¿Habían sabido siempre de su existencia, vigilando a su abuela desde las sombras, esperando el momento adecuado? Su respiración se volvió más corta y errática. Caminó por la casa, revisando ventanas, mirando desde distintos ángulos, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero cada ventana que revisaba mostraba lo mismo. La camioneta seguía allí, quieta, vigilante. Durante horas se movió de un lado a otro, incapaz de concentrarse en nada. Trataba de pensar racionalmente, de buscar explicaciones que no lo llevaran al peor escenario. Pero el recuerdo del búnker, de la cinta en la que aparecían los hombres que se habían llevado a sus padres, lo tragaba todo. Cada foto de desaparecidos en la pared subterránea parecía ahora un mensaje dirigido a él. Esto no es una coincidencia. Cuando finalmente reunió el valor para volver a mirar, la camioneta ya no estaba. Se había ido sin dejar rastro, sin siquiera el sonido del motor alejándose. Esa desaparición repentina le causó una inquietud aún mayor. Si lo habían observado, aquel no había sido un aviso, sino una confirmación. Él estaba en su radar. Volvió a mirar la habitación de la abuela, donde el espejo reposaba inclinado. Aquella entrada al búnker ahora no solo contenía respuestas, sino también el origen de los peligros que comenzaban a rodearlo. Poco después, mientras intentaba ordenar algunos de los diarios de su abuela en la mesa de la sala, un golpe seco resonó en la planta superior. El sonido fue fuerte, definitivo, como si algo pesado hubiera caído desde una altura. Richard sintió cómo el corazón le saltaba al pecho. Dejó caer el cuaderno y subió corriendo las escaleras, llamando a su abuela por instinto, como si ella aún pudiera contestarle. Pero al llegar al pasillo, la respuesta era evidente. El espejo que había dejado apoyado cuidadosamente contra la pared había caído al suelo con estrépito. El vidrio, sorprendentemente, no se había roto, pero su posición había cambiado drásticamente. No había forma de que él lo hubiera dejado tan inestable. Apretó los dientes y sus ojos recorrieron el entorno. Fue entonces cuando vio la puerta del panel ligeramente movida, solo un par de centímetros.
pero lo suficiente para que él supiera con absoluta certeza que alguien había estado allí. Se acercó despacio, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Abrió la trampilla con cuidado y bajó un par de escalones. El aire dentro del pasadizo estaba más frío que antes y tenía un olor distinto, más perturbador. Bajó hasta la mitad de la escalera y apuntó su linterna hacia el interior de la sala principal del búnker. Lo primero que vio fue el gabinete abierto. El mismo gabinete que él había dejado cerrado cuidadosamente la tarde anterior. Varias carpetas estaban en el suelo, dispersas como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Se apresuró a bajar y examinó el desorden. Faltaban carpetas. Lo notó de inmediato porque había memorizado la organización después de tantas horas allí. Las más importantes. Las del año del accidente de sus padres. Las carpetas marcadas con el nombre de Avery. Habían sido tomadas. Su abuela había sellado ese búnker con tanto esfuerzo, había protegido la información durante décadas, y ahora alguien había decidido arrebatar lo que él acababa de descubrir. De pronto su teléfono sonó. El sonido retumbó en el concreto subterráneo con una intensidad casi insoportable. Se apresuró a sacarlo del bolsillo, temblando. Era un número desconocido. Contestó con un hilo de voz. Al otro lado de la línea, un silencio breve y calculado precedió a una frase que casi le heló la sangre. «Deja la casa». Richard sintió cómo se le aflojaban las piernas. Intentó responder, preguntar quién era, qué querían, pero la voz volvió a hablar, esta vez con un tono más severo. «Es tu última advertencia». Y antes de que pudiera decir nada, la llamada se cortó. Durante varios segundos se quedó mirando el teléfono, como si éste pudiera darle alguna explicación. Pero lo único que obtuvo fue ese silencio opresivo que parecía llenar cada rincón de la casa. Subió rápidamente desde el búnker y cerró la trampilla. Miró alrededor, sintiendo la creciente convicción de que estaba siendo observado desde algún lugar, que cada pared de la casa había empezado a volverse más delgada, más frágil ante el peligro que se cernía sobre él. Fue entonces cuando recordó el nombre de una periodista que aparecía frecuentemente en las noticias locales, conocida por exponer casos de corrupción y escándalos que muchos consideraban intocables. Si alguien podría ayudarlo, era ella. No sabía si era seguro contactarla, pero la alternativa era quedarse solo, vulnerable y, peor aún, en silencio. Buscó su número en Internet, lo anotó en un papel y marcó con manos sudorosas. Cuando ella respondió, Richard habló atropelladamente, contándole lo que había encontrado, omitiendo solo los detalles que le parecieron demasiado increíbles para una primera conversación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. La periodista no lo trató como un paranoico ni como alguien exagerado. Por el contrario, hizo preguntas precisas, inteligentes, que demostraban que tenía experiencia con personas asustadas y con historias que parecían imposibles. Acordaron encontrarse en la casa esa misma tarde. Cuando llegó, lo hizo acompañada de un abogado del que Richard jamás había oído hablar y de una activista conocida por trabajar con familias de desaparecidos. Era como si, en cuestión de horas, el mundo secreto de su abuela hubiera comenzado a expandirse hacia la superficie. Los tres entraron a la casa con actitud profesional, preparada. La periodista llevaba una grabadora, el abogado un maletín lleno de documentos y la activista un cuaderno de notas. Pero lo que más impresionó a Richard fue que ninguno de ellos se sorprendió por la idea de un búnker secreto. Era como si hubieran visto cosas igual de perturbadoras. Bajaron juntos al búnker y pasaron horas revisando documentos, haciendo copias digitales, recopilando pruebas, clasificando materiales. Richard observaba la escena con una mezcla de orgullo por su abuela y temor por lo que estaban destapando. Era evidente que aquella historia no era un simple caso aislado, sino algo enorme, con raíces profundas en la comunidad y tentáculos que se extendían por múltiples instituciones. Cada archivo que digitalizaban, cada cinta que reproducían, reforzaba la certeza de que lo que la abuela había descubierto podría sacudir a toda la región. Al atardecer, la periodista decidió publicar los primeros hallazgos. El abogado redactó un comunicado que pudiera ser usado en caso de represalias legales, mientras que la activista organizó contactos con familias que podrían validar parte de la información.
Cuando todo estuvo listo, la periodista pulsó el botón de publicar. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a sonar, las notificaciones a aparecer y las primeras reacciones del público llenaron las redes sociales. La verdad había salido a la luz, pero la conmoción apenas comenzaba. A medida que la noche avanzaba, la casa se llenó de tensión. Richard apenas había comenzado a relajarse cuando un sonido seco y contundente resonó desde la entrada principal. 3 golpes fuertes. Su corazón se aceleró. La periodista lo miró con el ceño fruncido. El abogado se puso de pie, tenso. La activista dejó de escribir. Richard sintió un miedo visceral que no había sentido ni siquiera en el búnker. Se acercó a la puerta con pasos lentos, cuidando no hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó una voz al otro lado, profunda, controlada, familiar por haberla escuchado en discursos públicos, entrevistas y debates políticos. «Richard», dijo la voz, «tenemos que hablar». Era él, Thomas Avery, el mismo hombre cuyo nombre aparecía en documentos, fotos, cintas, una sombra poderosa detrás de tantos misterios. Richard retrocedió, aterrado. Sabía que abrir la puerta sería fatal. Sabía que Avery no había ido hasta allí para conversar, sino para intimidarlo, para recordarle que el poder aún estaba de su lado. Nadie habló durante varios segundos. Luego se escuchó el sonido de pasos alejándose, y poco después el motor de un coche encendiéndose. Cuando Richard se asomó por la ventana, vio el vehículo de Avery alejarse por la calle, perdiéndose entre las sombras. Fue entonces cuando la periodista tomó la decisión que cambiaría todo. Debían sacar a Richard de la casa. Debían protegerlo antes de que fuera demasiado tarde. Con ayuda del abogado y la activista, recogieron lo esencial y lo llevaron a un centro comunitario que funcionaba como refugio para denunciantes. Allí, rodeado de personas dispuestas a ayudarlo, Richard comprendió que ya no estaba solo. Ni la verdad ni la justicia podían descansar únicamente sobre los hombros de su abuela. Ahora inevitablemente recaían sobre los suyos. Mientras la noche avanzaba y el centro comunitario vibraba con actividad, Richard observó el torbellino de voces, pantallas, llamadas telefónicas y reuniones improvisadas. Había entrado a la casa de su abuela buscando ordenar una herencia, pero lo que había encontrado era mucho más grande y más peligroso. Y aunque el miedo seguía allí, anclado en su pecho, algo nuevo lo acompañaba ahora. La certeza de que la verdad había comenzado a despertar, y él estaba en medio de una batalla que no podía abandonar. El centro comunitario fue lo más cercano a un refugio que Richard había tenido desde que llegó a la casa de su abuela. El edificio, iluminado día y noche por lámparas fluorescentes, estaba lleno de un constante murmullo de voces, teclados, radios y teléfonos, creando una atmósfera de urgencia contenida, como si cada persona allí dentro sintiera que el tiempo se había vuelto un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo. Era extraño pensar que solo unas horas antes él estaba en una casa silenciosa, abrumado por secretos enterrados bajo un espejo. Ahora, en cambio, formaba parte de una maquinaria viva, impulsada por la búsqueda de verdad. El abogado y la activista hablaban con distintas familias afectadas por desapariciones similares. La periodista, incansable, respondía a llamadas de otros reporteros, ajustaba detalles de nuevos artículos y revisaba mensajes de personas que afirmaban tener información relevante. Las paredes, antes vacías, estaban cubiertas de mapas, fotografías impresas, líneas rojas que conectaban nombres y fechas, reproduciendo arriba el patrón que él había encontrado abajo. Richard caminó entre ese torbellino de actividad, sintiéndose por primera vez en días menos solo, aunque la carga de lo que llevaba sobre los hombros parecía hacerse más pesada con cada persona que lo miraba con esperanza. Pronto comprendió que no solo se trataba de un caso aislado. Las historias se repetían con una similitud escalofriante. Una madre que nunca recibió noticias de su hija desaparecida hacía 20 años. Un hombre que pedía justicia por su hermano, cuyo supuesto suicidio nunca tuvo sentido. Otro caso registrado como accidente, pese a que testigos habían visto vehículos sospechosos merodeando la zona. La sombra de Avery y su red de cómplices emergía una y otra vez, interconectando tragedias que, en su momento, habían sido tratadas como hechos individuales. Pero ahora, con la investigación de la abuela de Richard como punto de partida,
Todo encajaba. Era una operación sistemática destinada a silenciar, ocultar y manipular. A medida que el día avanzaba, un sentimiento inesperado comenzó a crecer en Richard. Había pasado del miedo paralizante a una necesidad urgente de hacer algo, de hablar, de utilizar su voz. Sentía que debía enfrentar a los responsables y, sobre todo, honrar lo que su abuela había hecho en silencio durante tantos años. Ella, con su aparente frialdad y su vida austera, había sabido todo. Había visto más de lo que cualquier persona debería ver. Y aún así, nunca dejó de pelear. Él no podía permitirse menos. Fue entonces cuando la periodista se le acercó con una carpeta llena de documentos y una mirada seria pero esperanzada. Le explicó que la presión pública aumentaba por minutos, que muchos reclamaban una declaración oficial y que sería vital que él hablara en nombre de su abuela y de todas las víctimas. Richard sintió un estremecimiento. La sola idea de ponerse frente a decenas, quizás cientos de personas, le producía vértigo, pero comprendió que era necesario, que su silencio sería una traición, no solo a su abuela y a sus padres, sino también a cada rostro en las fotografías del búnker. Aceptó, y en ese momento, todo cambió. Las horas siguientes fueron una preparación constante. El abogado le ayudó a redactar un discurso claro, preciso, que no dejara espacio para manipulaciones. La activista le enseñó cómo manejar los ataques de pánico si llegaban, cómo anclarse a la realidad en medio del caos. La periodista le dio consejos sobre cómo mantenerse firme frente a la presión mediática. Cada palabra que practicaba parecía llevarlo más cerca de comprender la magnitud del peso que cargaba. No era solo un heredero accidental de información oculta. Era el puente entre generaciones, la voz que debía revelar lo que había permanecido enterrado por demasiado tiempo. Cuando llegó el momento de partir hacia el edificio donde se celebraría la conferencia de prensa, el cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban tormenta. El aire frío golpeó a Richard en cuanto salió del centro comunitario, devolviéndole un poco de claridad mental. Subió al coche junto a la periodista y el abogado, sintiendo el latido constante de su corazón, marcando un ritmo irregular. Durante el trayecto, observó el paisaje urbano pasar rápidamente frente a él, calles por las que había caminado de niño, tiendas que habían cambiado de dueño, esquinas en las que nunca imaginó que sus padres habían sido vigilados por ojos desconocidos. Todo parecía diferente ahora. Todo tenía un brillo nuevo, inquietante. El coche se detuvo frente al edificio del ayuntamiento. Había una multitud reunida afuera, muchas personas con pancartas improvisadas. Justicia para los desaparecidos. No más encubrimientos. Queremos la verdad. Richard respiró hondo antes de abrir la puerta. Apenas puso un pie en la acera, un enjambre de flashes explotó frente a él. Cámaras, micrófonos y teléfonos lo rodearon con una intensidad abrumadora. Por un momento pensó que no podría seguir adelante, que las piernas se le doblarían antes de llegar siquiera al podio. Pero entonces vio algo que lo sostuvo. Una mujer mayor, envuelta en un abrigo gastado, sostenía una fotografía de su hijo desaparecido. Lo miró con ojos llenos de súplica, y en ese instante Richard recordó a su abuela. Recordó su soledad, su lucha silenciosa, y avanzó. Subió al escenario improvisado mientras la periodista tomaba su lugar a un lado, preparada para intervenir si la situación se volvía tensa. El murmullo de la multitud se apagó cuando él se acercó al micrófono. Podía sentir cada mirada clavada en él, pesada, expectante. Tragó saliva y abrió la carpeta que llevaba en las manos. Pero cuando comenzó a hablar, no leyó nada. Las palabras brotaron solas, desde un lugar más profundo que cualquier discurso escrito. Habló de sus padres, de cómo había crecido creyendo que habían muerto en un accidente. Habló de su abuela, de la mujer severa que él nunca comprendió del todo. Habló del espejo escondido en la habitación, del búnker, de las fotografías, de los documentos, de la investigación clandestina que había ocupado la vida entera de aquella mujer que todos habían considerado una simple viuda callada. Habló del miedo que sintió al descubrir que su casa había sido vigilada, de las llamadas de advertencia, de la carpeta robada. Habló de Avery, del patrón de desapariciones, del encubrimiento sistemático. Cada frase parecía sacarle un peso del pecho.
y al mismo tiempo cargarlo de una responsabilidad aún mayor. La multitud permaneció inmóvil, atrapada por sus palabras. Cuando terminó, cuando su voz finalmente se quebró al mencionar el nombre de su madre, el silencio se rompió con un estallido de aplausos, gritos y cánticos. Sentía que el mundo giraba a su alrededor, pero ya no podía dar marcha atrás. Había revelado todo. Había abierto la puerta que su abuela mantuvo entreabierta durante décadas. Y ahora todos conocían la verdad. Los días que siguieron fueron intensos. La presión pública creció de manera exponencial. Distintos medios comenzaron a investigar por su cuenta. Familias que habían guardado silencio durante años, ahora tenían un espacio para hablar. Las autoridades, acorraladas, se vieron obligadas a abrir expedientes que llevaban décadas cerrados. Se iniciaron investigaciones internas en la policía. Algunos implicados comenzaron a ser detenidos o suspendidos. El nombre de Avery pasó de ser un símbolo de éxito político a sinónimo de corrupción y encubrimiento. Cuando las cosas se calmaron lo suficiente para que Richard pudiera regresar a la casa de su abuela, lo hizo acompañado de la periodista, del abogado y de varios voluntarios que custodiarían los documentos originales. Mientras caminaba por las habitaciones silenciosas, sintió una tristeza profunda, pero también una serenidad nueva. Activistas y abogados instalaron un sistema de seguridad para proteger el búnker. Digitalizaron todo el material y lo almacenaron en múltiples lugares. La investigación ya no dependía de un solo espejo ni de un solo secreto. Había pasado a ser un movimiento entero. Una semana después, Richard invitó a la periodista y a la activista al patio trasero. Bajo el roble centenario, donde su abuela pasaba las tardes cuando él era niño, instalaron una pequeña placa de metal. En ella se leía: en memoria de Eleanor Clark y de todas las vidas que se negaron a ser silenciadas. Ese sencillo gesto, acompañado por el viento suave que movía las hojas del árbol, le arrancó a Richard las lágrimas que había contenido desde que todo comenzó. Antes de marcharse por ese día, decidió volver a la habitación de la abuela. El espejo que durante tanto tiempo había sido una barrera, ahora colgaba de nuevo en su lugar. Lo miró fijamente. Su reflejo parecía el de un desconocido, alguien marcado por la verdad, por la pérdida, por la responsabilidad asumida, pero también el de alguien más fuerte, más consciente, más conectado con su pasado. Al salir de la casa, se detuvo bajo el roble, miró la placa y susurró unas palabras que no sabía que necesitaba decir. «Te prometo que no dejaré que esto termine aquí». Y sabía que era cierto, porque la verdad ya estaba afuera. Porque su abuela le había dejado un legado más poderoso que cualquier herencia material, el deber de proteger la justicia. Y porque, aunque la casa siguiera siendo un lugar de silencio, ahora era también un faro para quienes habían vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Richard se alejó del lugar con paso firme. La historia que había comenzado con un espejo oculto y un cuarto prohibido continuaría, guiada por quienes, como su abuela, nunca habían dejado de buscar. Y ahora él era uno de ellos. Suscríbete al canal, mira los siguientes y otros videos, y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo?